interesante, en un aspecto, dijéramos, neutral y negativo, cuando en el drama del Antiguo Testamento reseñado en Jueces, referido a Sansón, Sansón debe entregar su secreto a una mujer, pero él entrega ese secreto es porque ella insiste, le llora y constantemente, persistentemente, en forma sostenida y constante por varios días, repito, le llora y le pregunta a cada momento cuál es su secreto para tener tal fuerza y cómo y qué se le debería hacer para derrotarlo, para que perdiera su fuerza. Entonces aquí vemos el resultado efectivo, pero contra Sansón, de lo que es la insistencia, de lo que es la continuidad de propósito. En otras palabras, podríamos decir popularmente de que fue tanto el hastío y la impaciencia y de la saturación psicológica de Sansón que le entregó a esta mujer, porque fue precisamente a 3 mujeres, pero cada una dentro de un contexto simbólico, pero la última que se lo presentó fue a Dalila y le dio el secreto para que lo vencieran. Y de hecho lo vencieron, que fue que le cortaran el cabello. Eso está en Jueces 16 hasta el 18, si lo recuerdo. Entonces vemos el primer ejemplo, en este caso muy efectivo, sin lugar a duda, pero en contra de Sansón. Pero lo que quiero resaltar es que es efectivo. Ahora bien, si es efectivo contra el bien, también es efectivo contra el mal. En este caso histórico, vemos que el poderoso Sansón, emisario de Jehová, para que cumpliera la misión de liberar a sus hermanos y a su pueblo como juez y como caudillo en contra de los filisteos o de lo que fuesen, dijéramos, los esclavizadores en aquel momento, lo logró. Él lo logró, pero le costó la muerte. Fíjense, cuando él es entregado, él pide que lo coloquen entre las columnas principales del templo de sus enemigos, porque querían hacer burla y escarnio de él, y él invoca a Jehová, es decir, a su Dios Padre, Madre interior, a su Jehová interior, y derriba el templo, que tenía aproximadamente más de 3,000 enemigos, y lo logra, pero él muere. Y esto es algo que debe quedar claro. El que muere en el yo, muere en la cruz. El que muere en la cruz es resucitado, pero muere. La diferencia con nosotros es que no queremos morir. La característica fundamental del animal intelectual, es decir, de nosotros, es que tememos morir, pero inevitablemente tenemos que morir. Pero morir para Dios es maravilloso. Ahora, morir no para Dios, sino negándolo y vivir para el ego, vivir para los placeres, que también es un morir nefasto, eso sí es negativo, porque nos lleva a la muerte segunda. Ahora bien, rápidamente tenemos otro caso de lo que es la insistencia, de lo que es la perseverancia, de lo que dijéramos lo apremiante y de lo que es la constancia o continuidad de propósito. Hay un pasaje también evangélico donde se habla de que había un juez y este juez no temía a Dios ni respetaba a hombres, pero había una viuda muy sencilla que le demandaba juicio contra su adversario. Pero era tanta la insistencia de ella, lo apremiante, que este juez dice a sí mismo, al tiempo de presión, debo hacer juicio a esta mujer, porque me apremia, porque insiste.
y no vaya a ser, es la traducción que recuerdo, que él pudiera equivocarse. Es decir, él sabía que si perdía la paciencia o sufría hastío con respecto a la diligencia y a la existencia de esta señora humilde, sencilla, él corría peligro en su gestión de juez y de fama. Entonces él la favorece. Y Jesús el Cristo nos enseña que debiéramos hacer como ella, es decir, insistente. Pero tenemos muchos casos. Tenemos otros casos interesantes que se relacionan en forma extraordinaria con lo que es, dijéramos, la capacidad de tener en sí humildad y constancia. ¿Por qué? Porque ello nos lleva a la victoria. Sin embargo, quiero connotar de que otras palabras semejantes de lo que es la insistencia, ¿cómo se relacionan con la oración? Es decir, estamos hablando de la palabra insistencia, dándole la connotación gnóstica psicológica de continuidad de propósito en una dirección de intención y de hecho en el sentido de la oración. Hermanos, hermanas, esta edición de Superando Nuestros Límites es la insistencia en la oración. La parábola de la viuda insistente está en Lucas 18:1-8. También quiero referirme a una referencia en Lucas 6:12, donde Jesús pasó toda una noche en oración. Entonces allí vemos que Él nos enseña con su propio ejemplo lo que es la virtud de orar, pero en la virtud de insistir, es decir, de suficiencia, de perseverancia, de constancia, de apremiación. También vemos lo siguiente. En Génesis 32, 22, 30, Jacob luchó con un ángel desde la tarde hasta la madrugada, con tal de recibir su bendición de parte de Dios. Entonces aquí vemos nuevamente una referencia bíblica en el Antiguo Testamento, donde hay una perseverancia de lucha desde la tarde hasta la madrugada. También está el caso de la primera de Samuel, capítulo 1. Ana oró al Dios, llorando abundantemente y con ayuno, derramando su alma delante de Dios, hasta que Dios le dio la respuesta. Es decir, ella ayunó y lloró en un tiempo indeterminado hasta que Dios le dio la respuesta. Esto es una gran expresión de insistencia, de constancia. Así también pasó con David en el Salmo 86:3, cuando clamó a Dios todo el día durante una época difícil, rogándole que tuviese piedad de él y le salvara de sus enemigos. También Jesús insistió 2 veces para que se manifestara físicamente la sanación del ciego de Betsaida. Esto está en Marcos 8, 22, 38, y así sucesivamente se destacan lo que es la insistencia, en el sentido de que fueron 2 veces, 3 veces, 7 veces, 10 veces, o un día y una noche completo. Otro ejemplo, en el caso de la mujer sirofenicia, insistió 4 veces al Señor Jesús para que Él finalmente le concediera la sanidad a su hija enferma. Eso está en Mateo 15, 21, 28. Abraham intercedió ante Dios 6 veces para apelar humildemente a la misericordia de Dios sobre los justos en la ciudad de Sodoma. Génesis 18, 22. También sucedió con Moisés, con Naamán, con Elías, con los israelitas, con los apóstoles, con el profeta Jeremías y con Daniel. En el caso de Daniel, que normalmente estaba acostumbrado a orar 3 veces al día, estuvo orando durante 21 días hasta que se le reveló el significado de la visión que Dios le había dado. Entonces vemos
que hay aproximadamente unos 23 o más casos donde la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, nos señala y nos ilustra sobre la insistencia en la oración. Ahora, si la oración está acompañada conjuntamente con el ayuno, es maravilloso, porque esa es una fórmula extraordinaria. Sin embargo, nosotros actualmente no recomendamos el ayuno, pues no solamente por el estado en que nos encontramos, sino por las circunstancias que nos rodean. Entonces, el ayuno tiene que ser muy necesario y tiene que ser bajo unas exigencias de cuidado de salud, porque es un riesgo. Sin embargo, eso es una exhortación, pero no negamos el poder terrible que tiene de efectividad el ayuno y la oración. Ahora bien, insistiendo con la oración y con la palabra insistencia, ¿a qué da lugar? A que aquel que insiste en lograr la autorrealización íntima del ser, lo hace de instante en instante, lo realiza de momento en momento, lo ejecuta aquí y ahora, en forma permanente, sostenida y constante. Esto es sumamente difícil, casi imposible, pero cuando el ser, a través de la conciencia, que es liberada del ego, porque él batalló para liberarla, a través del Cristo íntimo y del amor de Dios Madre dentro de nosotros, se produce la muerte del yo, recuerdo, hago énfasis, y así, al despertar la conciencia, ella en conexión con el ser que es Dios dentro de nosotros, realiza, ejecuta y hace posible que así sea la autorización íntima del ser. Lo hace posible. Dios lo hace posible a través de la gracia y a través de la verdad. Y esto ya de por sí es algo maravilloso. Necesitamos comprender y resumir de que la insistencia, la perseverancia, la constancia, lo apremiar y la continuidad de propósito son fuerzas, virtudes, capacidades, facultad, cognición extraordinarias que nos permiten la victoria, el triunfo, el logro, y en este caso nos va a permitir lograr el despertar de la conciencia, la autorización íntima del ser o la gran obra del Padre, la liberación crística en todo lo que es el resplandor de la divinidad dentro de nosotros al encarnarla. Es decir, encarnar el reino de Dios dentro de nosotros. Eso sería maravilloso y ese sería el procedimiento. Pero necesitamos comenzar comprendiendo lo que es el insistir en la oración. Pero también necesitamos, hermanos, en el estado en que nosotros estamos, dijéramos, como fortalecer la voluntad. Para ello es necesario entonces que le demos prioridad al trabajo sobre sí mismo y que nos dediquemos a ello en intención, en palabras, en obras, en sentimiento, en emoción y en todos los aspectos de nuestra vida. Para ello también nos ayuda la oración. Entonces la oración es para los humanoides, para nosotros, la oración